Oremos. Adoramos tu nombre, oh Señor, porque nos has tenido tanta misericordia de nosotros. En rumbo a perdición, indiferentes a ti, tuviste compasión de nosotros. Nos guiaste a la cruz para poder contemplar tu gran bondad, que sufriste por nosotros, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, al enviarlo. Oh Padre, nosotros no tenemos cómo pagar tan gran entrega, tan gran precio. Pero tú, que nos has hecho ver todo esto y haber nacido de nuevo por tu gran misericordia, nos guiaste por fe. Y es por fe que tenemos que seguir viéndote a ti. Pedimos, oh Padre Celestial, que tú nos hagas ver en Caleb los principios necesarios para nosotros seguir viviendo por fe, marchar en medio de las pruebas y poder llegar hasta donde tú quieres que nosotros lleguemos, hasta ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Hay una historia que relata el libro Mi experiencia con Dios, de Henry y Richard Blackaby. Hubo una iglesia en Vancouver, Canadá, que había visto por la palabra y al buscar el rostro de Dios que necesitaba fundar 3 misiones nuevas para el extranjero. Ellos solamente tenían 2 problemas. Eran una iglesia de 17 miembros y, en segundo lugar, no tenían ni un centavo de ese presupuesto para trabajar. Ellos buscaron consejo donde la persona del autor que escribe este libro, y vamos a pensar en una suma aproximada de $1 millón. No dice la suma exacta que se necesitaba, pero para fundar 3 misiones nuevas, con lo que ellos tenían que sostener por ese año, era un presupuesto bastante grande. Ellos fueron a consultar a esas personas y formaban parte de una misión nacional. El problema es que el razonamiento humano habría desechado de inmediato un proyecto a tan gran escala para una iglesia tan pequeña. La Junta Misionera informó, para colmo, que por la situación que tenían económica, no podrían financiar ninguna obra misionera en los próximos 3 años. No podían. Por 3 años, un solo financiamiento. Y ellos entendían por la palabra y al buscar el rostro de Dios que tenían que fundar, que Dios les guiaba a fundar 3 misiones nuevas en el extranjero. Volvieron y consultaron con los líderes de la denominación para que les aclarara lo que se había dicho. Y después de orar, leer su palabra, él les dijo: vuelvan ustedes, busquen el rostro de Dios para ver si Dios les confirma que precisamente es necesario que esas 3 misiones sean fundadas. Volvieron a leer la palabra, volvieron a buscar el rostro de Dios en oración, y a esta altura tenían que caminar por fe y confiar en que Dios proveería para lo que les estaba indicando claramente que hicieran. Así que unos meses después recibimos noticias sorprendentes, dice el autor. Hacía 6 años atrás, una anciana en California, yo era de Canadá, una anciana en California se había acercado a los líderes de esa congregación y ella dijo que quería dejar parte de su patrimonio en herencia para la iglesia. Mas nunca se volvió a hablar
sobre ese asunto. Al pasar los 6 años, exactamente los meses después que la iglesia estaba buscando en oración el rostro de Dios, recibió carta a la asociación de un abogado en California de que en breve se recibiría un cheque por la suma aproximada que necesitaba la iglesia para fundar esas 3 misiones. La persona había fallecido y había dejado en herencia el dinero equivalente a vivir por fe y no por vista. Eso nos relata, es un ejemplo de lo que es vivir por fe y no por vista, de lo que en base a lo que Dios ha dicho en su palabra y en lo que realmente Él quiere para la vida de nosotros, se muestra en personas que llegaron a confiar más profundamente en el Dios que todo lo puede. Sea lo que fuere, dicen, que Dios te diga que hagas, dice alguien, nunca tendrás que poner su voluntad en tela de juicio. Hermanos, la vida de Caleb nos muestra que se debe vivir por fe, basado en lo que Dios nos dice. Y somos personas tan prácticas, tan calculadoras, que si nosotros no estamos viendo las cosas, no avanzamos un solo hecho. Pero peor todavía, somos personas tan tosudas, tan tercas, tan empeñadas en nosotros mismos, que sin haber ido a la palabra de Dios, trazamos nuestras opiniones y creamos nuestros deseos. Y en base a eso queremos y creemos que es por fe que estamos viviendo, cuando lo que estamos haciendo es queriendo cumplir los deseos testarudos de nuestro corazón. La vida de Caleb nos muestra que ninguna de las dos cosas es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Él quiere que vivamos por fe, pero una fe que se basa en su palabra y en un vivir por fe. Así que vimos en primer lugar que él se apoyó, el hombre y la mujer de fe se apoyan en Dios y en su palabra. Nosotros vimos en Josué capítulo 14, versículos 6 y 7, cuando él le dijo, tú sabes lo que Dios me dijo tocante a mí y a ti. Todas las veces que aparecen en ese pasaje es de acuerdo a lo que Dios me dijo, de acuerdo a lo que Dios me dijo, de acuerdo a lo que Dios me dijo. Y es en base a eso, hermano, que tú y yo debemos vivir por fe. Como nosotros mencionamos en el Salmo 119, para un solo ejemplo, de todos los pasajes que nosotros leímos. Los versículos 1 al 3. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Nosotros vemos en el versículo 9 también con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Todos los pasajes del Salmo 119 nos hablan de una persona que está buscando de día y de noche la voluntad de Dios. ¿Y cómo es que nosotros podemos y osamos salir fuera, poner un pie afuera de la calle, sin nosotros haber buscado a Dios en oración? Yo hice el devocional. No es eso lo que te estoy diciendo. Encontraste a Dios y su voluntad en ese devocional. Es eso lo que estamos diciendo, hermano. No es hacer las cosas mecánicas por hacerlas, sino es en buscar el rostro de Dios, como aparece el Salmo 5. Oh Jehová 3, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré.
Y eso nosotros, yo quiero en base a ese primer punto, ver y hacerte unas preguntas. ¿Qué es lo que pasa realmente en ti para tomar las decisiones de cada día? ¿En qué te basas? ¿De dónde es que sale tu guía y tu voluntad y los deseos que aparecen en el día tuyo? Él se apoyó en lo que Dios le dijo y por eso pudo salir hacia adelante. ¿Cómo vas a salir tú el lunes en la mañana con todos los peligros y los afanes del propio día, igual que los demás días, sin haber buscado el rostro de Dios, sin pedir siquiera que te abra camino en la calle, sin pedir siquiera que te haya en gracia con las personas, que Él es el que enaltece a este y a aquel otro humilla? ¿Cómo vas a hacer y vas a enfrentar el carácter de los hijos, las circunstancias de la vida diaria, sin haber siquiera buscado en el pozo de donde te debes nutrir cada día? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿De dónde vas a poder dar como una batería con el poco luz, la poca energía que tienes? Si no te has conectado, y todos nosotros tenemos esa misma experiencia, si no hemos conectado y hemos pasado la noche cargando la batería con la palabra de Dios y con la vida para nosotros. Caleb se apoyó en lo que Dios había dicho. Y es de ahí de donde podía haber salido. No hagas tú, no oses tú traspasar siquiera el umbral de tu casa sin haber escuchado la palabra de Dios para ti en ese día. En segundo lugar, la fe que sigue cumplidamente al Señor, y pone a Dios delante de las circunstancias. Pone a Dios delante de las circunstancias. Si nosotros vemos en el testimonio que dio Caleb, en el pasaje que él menciona, el testimonio que dieron los otros espías que nosotros leímos en el libro de Números, eran testimonios tristes, eran testimonios que daban un aspecto negativo, un aspecto sombrío, y realmente las condiciones eran difíciles. Si nosotros vamos al libro de Números y nosotros vemos cómo era la situación al enviar los 12 espías, vemos en el capítulo 13, versículo 30, cuando todos los espías dan un relato negativo, un relato real, un relato en tristeza. Dice él: entonces Caleb, Números 13:30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. Y el mismo capítulo 14, el que sigue, cuando todos se pasaron la noche lamentando al calcular todos los problemas que tenían por delante. Oigan lo que dice Caleb en el versículo 6 y Josué: rasgaron sus vestidos, versículo 7, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Lo que ellos estaban diciendo en medio de esas circunstancias era: esas personas son los que nos van a nutrir a nosotros, solo nos lo vamos a comer como pan.
Las circunstancias eran difíciles, eran gigantes, eran muros tan grandes, eran todas las dificultades habidas y por haber. Pero Dios le había dicho en el capítulo 13 que Él les iba a entregar esa tierra. Capítulo 13, versículo 1 de Números. Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Yo se las doy. Y si Dios dice que se los va a dar, ¿cómo osamos nosotros decir que no va a ser así? Oh, pero ¿qué circunstancias tan difíciles vienen a nuestra vida diaria? Dificultades como esos gigantes. Nos llegan los problemas de la luz, nos llegan los problemas del gas, nos llegan los problemas de los hijos, nos llegan los problemas de la salud. A veces nos caen como palitos los problemas. ¿Qué haces cuando estas se presentan? Comienzas a lamentarte. Comienzas a quejarte contra Dios. ¿Y qué es lo que yo te he hecho? ¿Cómo es que lo que pasa? Cuando lo que nosotros vemos, como el pastor estaba predicando esta mañana, que las pruebas son el gimnasio donde Dios tiene cosas importantes para que nosotros mostrar su gracia. Como dice Juan Calvino, la defensa de Dios es más grande que todos los peligros. Así que la fe triunfa sobre el temor. No siempre pasa así. Hay que subir la planta de emergencia, a veces se toma tiempo, y como nosotros vimos al iniciar este tiempo aquí en la noche, a veces la planta de emergencia está titubeando y se prende y se apaga, y hay que desconectar algunas cosas para poder que tenga toda la energía. Pero el verdadero cristiano, donde primero acude es al Señor a contarle sobre esa situación, y viene a echar toda su ansiedad sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de él. Yo no sé de dónde va a venir, todavía no pienso de dónde vendrá la salvación de este problema que está, pero tú has prometido que tú eres mi Dios y que yo soy parte de tu pueblo, que no me dejarás y que no me desampararás. Así que al poner a Dios en medio de los problemas, va a aparecer que esos gigantes son pequeñitos y que los Goliás de nuestra vida son unos pigmeos delante de Dios. Nadie es un iluso de pensar que no son difíciles. Nadie es un iluso de decir que no vamos a tener que tocar puertas en otro lugar, que llamar y hacer buscar la situación. Pero nosotros sabemos que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vigila la guarda. Oh, por amor a Dios, no escuches al otro consejero, a Satanás. Háblale a tu alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios está en su trono, Dios está en control. Sus ojos examinan, sus párpados miran a los hijos de los hombres. Él no está brazo con brazo. Él está obrando, aunque tú no lo estés mirando. Así como abrió el mar rojo con un viento que Él preparó toda aquella noche. Toda aquella noche Él está obrando. Lo que muchas veces nosotros estamos estropeando el proceso en medio de nuestros pecados, de nuestras dudas y de nuestra manera de actuar. Piensa tú como el caso de Jonás, cuando la voluntad de Dios era caminar hacia Nínive, ir completamente del otro lado, hacia Tarsis, hacia España, Nínive para acá y Tarsis para acá. Como dice F.B. Meyer, el que no está haciendo la voluntad del Señor difícilmente, y sería un milagro,
de la gracia de Dios si aparece vomitado en el comienzo donde debía hacer el trabajo? Sería una gracia de Dios, porque hay muchos que después que dieron el paso, hicieron lo que Dios no dijo que hicieran. No tienen retorno. No tienen retorno. Se han quedado con el esposo o la esposa embarazado, con el problema, con las circunstancias, con los hechos, sin retorno. Sería una gracia y una misericordia volver otra vez al principio, aunque sea vomitado. Hermano, tenemos que decidir si vamos a vivir por fe y no por vista. Así como las alas como las aves, si quieren caminar como las avecitas que a veces uno encuentra, la tortolita y la cosa que le encuentra dando pasitos así chin, 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 por la calle. Si ellos quieren dar pasitos, ellos comienzan y dan pasitos en la calle. Pero si ellos quieren volar, jamás van a hacerlo dando pasitos así. Van a tener que coger las alas de fe y elevar el vuelo, porque no se puede vivir por fe y por vista a la vez. Queremos ser muy prácticos y no se puede así, hermano. La fe honra a Dios y Dios honra la fe. Eso fue lo que vimos en los mensajes anteriores. En tercer lugar, el hombre y la mujer de fe actúan mirando a Jesús, puestos los ojos en Jesús. Versículos 10 al 12. El hombre de fe, la fe, lo que tú crees, se manifiesta inmediatamente. La fe en nuestro Señor Jesucristo se manifiesta en acción. Hay una acción, una responsabilidad, y en base a eso actuamos haciendo lo que en responsabilidad debemos hacer. Josué capítulo 14 versos 10 al 12. ¿Qué hizo en este sentido Caleb? Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 40 años. Y él muestra la disposición de actuar. Como él dijo, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Él muestra disposición para actuar. Dios me ha dicho eso, yo estoy en disposición de hacer lo que corresponde, porque vivo por fe. Él pidió a Dios que le diera las fuerzas necesarias, porque de Dios es que nosotros podemos obtener las fuerzas, aún sabiendo lo que es el deber. Pero él no se quedó ahí, porque el vivir por fe nos mueve inmediatamente a hacer lo que debemos hacer, porque dice la palabra, creí por lo cual hablé, y en base a eso es que nosotros actuamos. Dios siempre nos llama a actuar en el momento que le corresponde a nosotros. En algunas ocasiones será esperar, pero la mayoría de las veces será en el esperar actuando. Esperar actuando. Y en base a eso nosotros podemos ver lo que tenemos que hacer. Vayan conmigo a Nehemías 4 del 15 al 23. Nehemías está casi antes de los Salmos, por ahí. Por si acaso alguno Nehemías capítulo 4 versículos 15 al 23. Nehemías tiene una obra grande que hacer. Nehemías y nosotros tenemos obras grandes que hacer para Dios. Y Nehemías dice en el capítulo 4 versículos 15 al 23:
Cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y les dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con sus criados permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Fíjense bien, ellos confiaban en el Señor. Ellos estaban orando al Señor. Ellos sabían que de verdad Dios es que iba a pelear, pero ellos tomaron las medidas que tenían que hacerse en correspondencia, confiando en Dios, no siendo presuntuosos, no siendo que ellos son los que estaban haciendo el asunto. No. Ellos sabían que era por la mano del Señor, pero ellos tenían que tomar las medidas preventivas para las circunstancias. Hay muchas cosas que hacen, y entre otras, Caleb mostró una disposición para actuar. Yo quiero que tú también observes que aunque tenía 85 años, dice un comentarista, demostró lo vigoroso que era todavía. Y en base a eso, nosotros podemos ver que, en segundo lugar, dentro de lo que él hizo en actuar, primero mostró disposición. En segundo lugar, pide autorización por canales correspondientes. Hermanos, nosotros muchas veces estropeamos las cosas que tenemos que hacer porque no utilizamos los canales correspondientes. Caleb buscó a todo el grupo de Judá cuando iban a sortearse, cuando se iban a echar suertes, cuando se iban a ver a quién le correspondía, y él fue a donde Josué. Él no dijo, pero ven acá, Josué, ¿qué es lo de Josué? Ni siquiera me ha dicho nada sobre esto, ni nada por el estilo. No creó un chisme, no hizo un bulto de la situación, no quiso. No, él fue a las autoridades correspondientes y pidió en base a ello. Hermano, muchas veces nos falta la prudencia para utilizar los canales correspondientes para nosotros hacer lo que debemos hacer. ¿Quién le había prometido a Caleb ese monte? Oh, Dios. No, Dios me prometió ese monte y yo voy para allá. Espérate, ¿y qué fue? Así que nosotros observa el pasaje. ¿A quién fue que él fue y qué fue lo que él pidió? Josué capítulo 14, versículo 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los naceos allí están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Él pidió autorización por los canales. Dice un autor: ¿qué reto se echó sobre los hombros en ese monte? Ese monte era Hebrón, a 927 kilómetros sobre el nivel del mar, la ciudad más alta de la tierra prometida, también una de las más antiguas del mundo. Allí vivían los anaseos, una raza de gigantes feroces. Caleb, plenamente convencido de que las promesas de Dios equivalen a una garantía, estuvo lo tolerante dispuesto a aceptar lo que ya algunos espías pensaron imposible.
Bien él sabía que Jehová es el Dios de los imposibles y por eso actuó. Él sabía en base a Isaías 40:31 que lo que él fortalece al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él pidió eso, utilizó los métodos adecuados, sabiendo que no tenemos una lucha contra sangre y carne. Y en base a eso, él actuó. Él actuó. Cuando se le dio en heredad, dice ahí, vamos al capítulo 15, versículos 13 hasta el 15. Mas Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá. Josué 15:13. Conforme al mandamiento de Jehová, Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. ¿Y qué hizo Caleb? Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Aimán y Talmai, hijo de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Él actuó. Él no se quedó en pajaritos en el aire. Él no se quedó con unas circunstancias de que ya no iba a hacer. Él echó. Él lo pidió y él lo echó, porque Dios se lo había prometido y en base a eso él tenía que actuar. Debemos saber que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, dice Daniel 11:32. La fe nunca nos hace quedar de brazos cruzados, hermanos. Repito otra vez, la fe nunca nos hace quedar de brazos cruzados. Pero no es lo mismo actuar por presunción, por tosudez, por testarudos. A la mayoría de las veces, a muchos de nosotros, lo que se puede pensar no es que somos personas de mucha fe, es que somos unos testarudos. Que donde decimos por ahí voy, por nuestro ser impulsivo, por muchas otras cosas. Pero uno le dice, pero tú consultaste con Dios. Tú buscaste el rostro de Dios con respecto a esto. Tú consultaste con hombres fieles con respecto a este asunto. No, hermano. No debemos ser sabios en nuestra propia opinión, dice Proverbios 3:7. Es porque el hombre y la mujer de fe teme a Dios y se aparta del mal. Matthew Henry dice que Caleb significa algo así como intrépido y todo corazón. Y vemos diversos pasos hablando con confianza de éxito, animando al pueblo a seguir adelante, hablando como quien está resuelto a conducirles con toda valentía, y cómo en base a eso actúa y saca con 85 años. Piensa sinceramente tus últimas decisiones en esta semana. ¿Puedes tú con sabor y limpia conciencia decir que fue guiado por el Espíritu de Dios? Guiado por esas impresiones que Él puso en tu corazón, basado en la palabra de Dios y guiado por su guía inefable. Así como vimos que Pablo y la otra persona, ahora se me olvidó, pero Pablo y Silas querían coger para Misia y para Bitinia, pero el Espíritu se lo impidió. Y después ellos llegaron a ir a Misia y llegaron a ir a Bitinia y llegaron a predicar. Pero ese no era el momento, era el Espíritu que le estaba guiando a que ese no era el momento. Y hay cosas legítimas y naturales donde nosotros debemos no dar un solo paso hasta que no tenemos la seguridad del Santo Espíritu para nuestra vida. Así que, por último, el hombre y la fe y la mujer de Dios reciben y obtienen lo que Dios desea. Fíjese bien, no lo que Él desea, lo que Dios desea, que va a ser lo mejor para Él, aquí y en la eternidad.
En este caso y en este momento, Dios le había dicho que era eso. Y eso fue lo que recibió en base a la promesa. Nosotros hemos escuchado solamente capítulo 14, versículo 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Y la tierra descansó de la guerra. ¿Qué recibió Caleb? Caleb recibió lo que él esperaba en fe. Caleb estaba comprometido en llevar adelante el propósito que era otorgar toda esta tierra con fines redentores. Este carácter Dios lo recompensó con larga vida, dice un autor, con oportunidades nuevas de servir, con una tierra para poseer que en este periodo constituía una garantía de vida para toda su familia, y finalmente descanso, como apareció en el versículo 15. El mismo Caleb participó del descanso que la tierra tuvo de la guerra como bendición de Jehová. En algunos de los casos, la situación va a ser como los hombres de fe que aparecen en el capítulo 11 de Hebreos, del 32 hasta el 40, no recibiendo lo prometido, sino que en el cielo es donde ellos van a obtener lo que van a hacer. Y en el cielo vamos a ver muchas veces que lo que nosotros queríamos en ese momento no era lo que nos convenía. Y que Dios estaba utilizando, como el pastor Castillo mencionó, las pruebas como el gimnasio de Él para conformarnos a la imagen de Cristo y lograr cosas que nosotros vamos a alabar la sabiduría que tuvo Dios al no dejarnos ir a Misia y Bitinia muchísimas veces. Así que en general nosotros podemos leer como el Salmo 37:37. Yo quiero que lo lleves a tu corazón eso. Salmos 37:37. Todos estos pasajes que vamos a mencionar son las líneas generales que Dios ha prometido y que nosotros podemos apoyarnos. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. El cuento del hombre de Dios va a ser, y se casaron y fueron muy felices, pero no como los pajaritos de los cuentos que nos quieren poner. Posiblemente va a ser, y no se casó, o en otro momento se va a hacer y se casó, y le pasó tal circunstancia y tal hecho, pero Dios va a estar con él. Así como Dios estar con José en medio de la prisión, guiándolo hasta llegar a lo que él estaba buscando en la vida de esa persona. Hay un final dichoso. Lo que sí va a ser dichoso, dichoso desde el punto de vista de Dios. Y como dice Proverbios 3, 12 y 17, va largura de días y paz lamentará, y todas sus veredas serán paz. Él guardará, como dice en Isaías 26, 3, en completa paz aquel cuya confianza en Él persevera, porque en Él ha confiado. Y como dice Isaías 32, 17, el efecto final va a ser paz. Dios promete que los pensamientos que Él tiene en Jeremías 29, 11 son pensamientos de paz y no de mal, para darnos un fin y una esperanza. Dios va a darnos fin y esperanza. Dios tiene el control de nuestras vidas y Él no hiere voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios no tiene mala fe. Dios no quiere dejarte sin novio. Dios no quiere dejarte sin esposo. Dios no quiere fastidiarte la vida por cualquier cosa. Él tiene un propósito: conformarte a la imagen de Jesucristo. Y eso es lo que está buscando en ti. Hay un final dichoso para el hombre de paz,
Y tú tienes que seguir el camino del Señor, porque ese es el que te va a reflejar. Hay camino que al hombre le parece derecho, dice Proverbios 14:12, pero su fin es caminos de muerte. La fe honra a Dios y Dios honra la fe. Dios te promete, así en Isaías 57, del 18 al 21. He visto sus caminos, pero le sanaré, le pastorearé, le haré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dice Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz para ellos. Ellos estarán tranquilos, huyendo, saltando de un problema hacia otro. Como dice en el Nuevo Testamento, engañando y siendo engañados. Mira al íntegro, considera al justo. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Dios todavía no ha terminado la película de tu vida. Apóyate en Él y en sus promesas. Y mira la galería de los hombres de fe. Te vas a dar cuenta que algunos no recibieron lo prometido, esperando Dios darles el Mesías, a Jesucristo, para que la salvación no fuera aparte de nosotros. Así que yo finalizo dando 4 puntos de aplicación. Caleb nos enseña que debemos decidirnos a creerle a Dios y a sus promesas. El problema de muchos de nosotros es que no recordamos o no buscamos las promesas de Dios cada día. Dios no regó sus joyas de promesas en toda la Biblia para que nosotros pasemos el día entero escuchando a Lucho Gatica ni a quien si yo cuánto del amor que me duele que me botaste. No fue para eso. Fue para que cantemos: en sus promesas confiaré en medio de la tentación. Es para eso. Es para que digamos: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Es para eso. Si tu fe es pequeña, aliméntate de su fidelidad, como dice el Salmo 37. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es que tienes. Pero a mí me da sueño leer. Compra CD, tú compra para Pepejo, para lo que tú quieras. Compra CD y escucha la palabra. Compra DVD, la palabra recitada. Ahí está el apóstol Pablo en la prisión, en DVD, hablando y el evangelio y todo eso. Tenemos que utilizar la tecnología para lo que nosotros de verdad gastamos, para cosas que de verdad ayuden hacia la eternidad. Ora como el padre que tenía el problema con ese hijo. Creo, ayuda a mi incredulidad, en Marcos 9. Si puedes creer, al que cree todo es posible. Busca las promesas y apóyate en ellas. En Marcos 11:22 en adelante dice Cristo que en el tiempo de la higuera, que si creyéramos de todo corazón y no dudáremos, nos será concedido. En Juan 14:13, que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo va a pedir, Él nos lo va a dar. En 1 de Juan 5:14-15, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si no tienes, pide.
Si no tienes fe, pide. Porque todo aquel que pide, recibe, dice Mateo 7, al 7 al 11. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Lo vamos a ver, el pastor sigue con Santiago. Tenemos que pedir con fe, porque el que duda es semejante al que anda como las olas del mar. No espere quien haga tal cosa, dice Santiago, que recibirá cosa alguna del Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que está vivo, que está atento y que premia a los que le buscan. Si tú no eres hijo de Dios, Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Él, a ese oye. El Salmo 66 dice que si en mi corazón hubiese iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y hay algunos esposos y esposas que tienen que haber revisado sus circunstancias en la vida diaria, porque dice la Biblia en Primera de Pedro que si nosotros no tratamos a la esposa como a vaso más frágil, y si nosotros nos pasamos peleando, nuestras oraciones tienen estorbo. Dios no la va a escuchar. Si tú estás así como en oscuridad, herido por el veneno de las serpientes ardientes del desierto. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre ha sido levantado. Jesucristo, que vino a esta tierra, vivió una vida perfecta y murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ven a los pies de Cristo, confiesa tu pecado, pide misericordia, porque el que pida misericordia se le dará. Que el Señor nos bendiga. Podemos vivir una semana para la gloria de Cristo, viviendo por fe y no por vista, como Caleb. El Señor nos bendiga. Oh Señor, gracias por la vida de hombres que vivieron por fe y no por vista, como Caleb. Padre, quisiéramos decir que siempre estamos así, pero la mayoría de las veces tenemos que decir como el padre del endemoniado: creemos, ayuda nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor. Fortalece nuestra fe, aumenta nuestra fe, fortalece en medio de estas pruebas, como se predicó esta mañana. Alzar la vista, a poner los ojos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe, tan lleno de gracia y amor, para que lo terrenal sea sin valor a la luz del divino Señor. Ayúdanos, Señor, somos débiles. Tú conoces nuestra debilidad. Somos como polvo, nuestra fe flaquea. Pero, oh Padre, queremos vivir por fe y no por vista. Tú has prometido que el justo vivirá por su fe. Ayúdanos a vivir por fe en esta semana. Ayúdanos a ser diferentes. Ayúdanos a no hundirnos en la desesperación, la ansiedad, la queja. Ayúdanos a dar gloria a tu nombre en esta semana y siempre. En el nombre de Jesús.